El reloj marcaba las 8:47 de la tarde en la oficina principal de Clarity Corp, la empresa que Clara había levantado. O eso creía. A base de su ingenio y carisma. Pero los verdaderos cimientos los había puesto Ethan, su pareja, el hombre que, con noches sin dormir, había convertido una simple idea en un imperio. En el despacho, Clara reía al teléfono. Sí, Edwin, mañana confirmamos el contrato. Me encanta tu propuesta, decía con voz suave, casi coqueta. Ethan, sentado en un rincón del mismo despacho, revisaba balances en su portátil. No levantó la mirada, pero su pecho se apretó. Ya había escuchado ese tono antes. Durante semanas, había notado que Clara y Edwin pasaban demasiado tiempo juntos. Reuniones, almuerzos, llamadas nocturnas. Y, lo peor, su nombre. El de Ethan, había empezado a desaparecer de los correos internos, de los reconocimientos, de las decisiones. Clara lo notaba distante, pero no le importaba demasiado. Estás muy callado últimamente, le dijo un día. Solo observo, respondió él, sin rencor en la voz. Lo que Ethan observaba era el lento proceso de ser borrado de su propia creación. Los empleados, que antes lo saludaban con respeto, ahora le daban un simple, buenos días. Todo porque Edwin, el nuevo director de operaciones nombrado por Clara, se encargó de hacerle sombra con carisma barato y una sonrisa ensayada. Mia, la mejor amiga de Clara y parte del equipo creativo, había cambiado también. Antes lo admiraba, lo consultaba, reía con él en los descansos. Ahora lo ignoraba o le mentía descaradamente. ¿Has visto a Clara?, le preguntó una tarde. Ah, sí, fue a una reunión con los inversionistas, respondió Mia, mientras ocultaba que Clara estaba en una cena con Edwin en el restaurante más caro de la ciudad. Esa noche, Ethan llegó a casa, sirvió café y encendió su laptop. Abrió los primeros registros de Clarity Corp, los diseños, las estrategias, las campañas. Todo tenía su nombre, su esfuerzo, su alma. Sin mí no existiría nada de esto. Susurró, no con soberbia, sino con tristeza. Pasaron las semanas. Edwin fue ascendido oficialmente a vicepresidente ejecutivo. Clara lo anunció con una sonrisa en el rostro, mientras los empleados aplaudían. Ethan estaba en la sala, pero nadie lo miró. Por dentro, algo se rompió. Al terminar el acto, Clara se le acercó. Ethan, deberías alegrarte, esto nos hace crecer como empresa. Respondió él con una sonrisa forzada. No creo que ya quede mucho, Clara se encogió de hombros, como si no entendiera. ¿Te estás tomando las cosas muy personales, Ethan? No, Clara, tú fuiste quien dejó de tomarlas en serio. Desde ese día, Ethan dejó de discutir, dejó de opinar, dejó de asistir a las reuniones. Solo cumplía con su parte, sin energía, sin pasión. Clara lo notaba, pero no le preocupaba. En su mente, él estaba deprimido, tal vez celoso. Lo que no entendía era que estaba perdiendo la piedra angular de su imperio. Una tarde, Mia lo vio solo en la cafetería del edificio, con los audífonos puestos y una libreta llena de anotaciones. ¿Sigues trabajando en cosas de Clarity?, le preguntó con curiosidad. No, en cosas mías, respondió, sin levantar la vista. Ella lo observó. Por primera vez en mucho tiempo, notó el cansancio en sus ojos. Ethan, sé que lo que Clara está haciendo no está bien, dijo en voz baja. No eres tú el problema, es ella. Él la miró con calma. Lo sé, pero cuando amas a alguien, no lo ves hasta que te duele. Desde ese día, Mia comenzó a tratarlo distinto. Le llevaba café, se quedaba conversando con él después del trabajo, lo animaba a mostrar sus ideas. Poco a poco, empezó a admirarlo nuevamente. Pero esta vez no como el socio brillante, sino como el hombre que había sido invisible por amor. Clara no lo notaba. Estaba demasiado ocupada en su nuevo socio, Edwin, que ahora tomaba decisiones sin consultarla. Los números comenzaban a fallar. Los contratos no cerraban. Los inversionistas pedían resultados. Una noche, Clara llegó a su apartamento, cansada y con el maquillaje corrido. Ethan, tenemos que hablar. Te escucho. Siento que esto ya no está funcionando. Lo sé, no quiero que terminemos mal, dijo, como si pudiera controlarlo todo. Pero creo que necesito tiempo, espacio. Él no respondió de inmediato. La miró con una serenidad que la descolocó. ¿Sabes, Clara? Lo más triste no es que me dejes. Es que ni siquiera entiendes a quién estás dejando. Ella quiso hablar, pero él ya se había levantado. Mañana renuncio. ¿Qué?
No puedes hacer eso. Claro que puedo. No me pertenece nada aquí. Y, al mismo tiempo, todo lo que hice sigue aquí, aunque tú no lo veas. Esa fue la última noche que durmieron bajo el mismo techo. Semanas después, Clarity Corp comenzó a caer. Las ventas bajaron un 40%. Los inversionistas retiraron capital. Edwin se fue, alegando que tenía mejores ofertas. Clara se quedó sola, con una empresa que se desmoronaba y empleados que ya no la respetaban. En una junta de emergencia, uno de los directores habló claro. Con todo respeto, señora Clara, sin Ethan no sabemos cómo manejar las proyecciones. Él tenía el sistema completo en su mente. Fue entonces cuando lo comprendió. El hombre que había hecho de su sueño una realidad se había ido, y con él, la estructura invisible que sostenía todo. Clara intentó llamarlo. El número que usted marcó está fuera de servicio. Mientras tanto, en otro edificio, Ethan trabajaba en silencio en un nuevo proyecto junto a Mia, quien decidió renunciar y seguirlo. La nueva empresa se llamaba Nova Mint. El lema: el futuro nace del respeto, no del ego. El primer mes facturaron poco, pero el segundo mes, una cadena internacional de tecnología los contactó. En 6 meses, Nova Mint superó en valor a Clarity Corp. Una tarde, Ethan recibió un correo inesperado. Era de Clara. Lo siento, pensé que podía sola. No sabía que te estaba perdiendo mientras creía ganar. Él lo leyó varias veces. Luego lo cerró sin responder. Mia, desde su escritorio, lo miró con discreción. ¿Era ella? Sí. ¿Y vas a responderle? No. A veces el silencio es la respuesta más digna. Ella sonrió. Ethan, gracias por dejarme ser parte de tu renacer. No me agradezcas. Fuiste la única que se quedó cuando el ruido se apagó. Mia lo miró con ternura. Y por primera vez, él entendió que no todo lo que se pierde duele, y no todo lo que duele se pierde. Era una tarde gris en la ciudad. El viento jugaba con las hojas que caían sobre la acera frente al nuevo edificio de Nova Mint, el reflejo moderno del talento y la resiliencia de Ethan. En las grandes ventanas de cristal, los rayos del sol se filtraban como hilos de esperanza, dorando las letras plateadas del logo. Clara se detuvo al otro lado de la calle. Vestía un traje beige, impecable, aunque su mirada ya no tenía el brillo de antes. En su mano, sostenía un sobre blanco con el logotipo viejo de Clarity Corp, la empresa que alguna vez creyó indestructible. Suspiró. El eco de los años la alcanzó. Risas compartidas, noches de trabajo, cafés fríos, y la voz de Ethan diciendo: no te olvides de cuidar lo que te cuida. Pero lo había olvidado. Cruzó la calle lentamente. El guardia del edificio la reconoció de inmediato. ¿Puedo ayudarla, señora? Solo vine a entregar esto, dijo, entregándole el sobre. ¿A nombre de quién? Para Ethan. Él sabrá de quién viene. El guardia asintió y se alejó. Ella se quedó allí, mirando el edificio, observando cómo los empleados salían riendo, con el mismo entusiasmo que alguna vez llenó las oficinas de Clarity. Dentro, Ethan estaba en una reunión informal con su equipo. Mia, ahora su socia oficial, tomaba notas mientras los demás presentaban ideas nuevas. Cuando el guardia entró y le entregó el sobre, Ethan supo de inmediato quién lo había enviado. Lo abrió despacio. Dentro había una carta escrita a mano. Ethan, nunca imaginé que el amor y el orgullo podían mezclarse hasta el punto de destruir lo que más valorábamos. Te fallé, no por falta de amor, sino por falta de humildad. No te pido que vuelvas, ni que me perdones. Solo quiero que sepas que comprendí tarde que tú eras la raíz y yo solo las flores que crecían sobre tu esfuerzo. Sin tus manos, mi jardín se secó. Clara. Ethan guardó silencio. Mia lo observaba desde el otro lado del escritorio. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, es el cierre de un ciclo. Doblando la carta, la colocó dentro del cajón de su escritorio. No la voy a tirar, dijo. Pero tampoco voy a responder. ¿Por qué? Porque algunas despedidas no necesitan palabras. Mia sonrió, aunque una leve tristeza cruzó su mirada. Ella no te merecía, Ethan. Tal vez no, pero si no me hubiera perdido, yo nunca habría aprendido a valorar lo que sí tengo ahora. Ella bajó la mirada, y él añadió: a ti, por ejemplo. Mia levantó los ojos, sorprendida. Él continuó, con voz calmada: fuiste la única que me vio cuando todos me dieron la espalda. No te acercaste por interés, ni por lástima. Solo estabas ahí. Ella sonrió tímidamente. Yo solo vi lo que Clara no quiso ver. Esa noche, cuando todos se fueron, Ethan se quedó solo en la oficina. El reflejo de la ciudad brillaba en los ventanales, y él se acercó al vidrio, mirando las luces del tráfico.
En algún punto de esa ciudad, sabía que Clara también estaba mirando el mismo horizonte, pero desde un lugar muy diferente. Encendió su laptop, abrió un nuevo documento y escribió las primeras líneas de un libro que había pensado comenzar hace meses. A veces, el amor no muere, simplemente evoluciona en silencio. Y cuando lo hace, ya no busca poseer, sino entender. Sonrió, sabía que había cerrado una historia, pero también que empezaba otra. Una escrita con calma, respeto y crecimiento. Mientras tanto, Clara llegó a su pequeño apartamento. Encendió una vela y se sentó frente a la mesa vacía. Su teléfono sonó. Era Edwin. Lo miró unos segundos y lo apagó. Ya no quedaba nada de la mujer que buscaba reconocimiento en los aplausos. Abrió su computadora, entró al sitio de Nova Mint y vio la foto del equipo. Ethan estaba allí, sonriente, con Mia a su lado. Su corazón se apretó, pero no con ira. Por primera vez, sintió paz, mezclada con una punzada de remordimiento. Lo perdí, susurró. Pero tal vez era lo que necesitábamos los dos para encontrarnos a nosotros mismos. Apagó la pantalla. El silencio